que no sé tampoco, digamos, si se puede hacer ese listado. Pero preguntarte, Agustina, porque tú sos médica, tú sos doctora, formás parte de Prudencia Uruguay, que es una organización que tiene una postura distinta, ¿no?, a la que tienen Florencia y Empatía. ¿Cuál es la postura en tu caso, digamos, como médica frente a este proyecto de ley? Bien, bueno, agradecer primero la invitación y a Florencia también por este testimonio, que no hace más que dejar en claro lo complejo que es este tema y todas las cosas y las situaciones por las que pasan las familias y los pacientes que es muy necesario atender, más allá de lo crítico que uno puede hacer con un proyecto de ley, ¿no? Así que bueno, sí, soy médica residente de psiquiatría actualmente y vengo como vocera de la agrupación Prudencia Uruguay, que es multidisciplinaria, multipartidaria, y que venimos trabajando desde hace años ya en estudiar en profundidad este tema y colaborar con el debate público también para que todos en casa también puedan como acceder a todos los detalles que están en juego en este tema para que como país podamos tomar, digamos, la decisión que consideremos más responsable para abordar estas situaciones tan complejas de final de vida. Entonces, ¿cuál es la postura de Prudencia Uruguay? Primero que nada me gustaría separar las aguas entre dos asuntos, ¿no?, que creo que está bueno que todos nos podamos preguntar. El primero es, ¿cuál es nuestra postura a nivel ético, digamos, respecto a la eutanasia, ¿no? Uno, en casa, nosotros acá nos podemos preguntar, bueno, ¿qué opinamos sobre la eutanasia? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿Estamos a favor para ciertos casos, para todos los casos? ¿Estamos a favor, o en contra, no? Esa es una pregunta que es muy interesante, muy profunda y que podríamos estar hablando toda la noche de eso, ¿no? Pero después hay una segunda pregunta, que es la que Uruguay enfrenta hoy, que es ¿qué opinamos sobre la legalización de esta práctica, de este proyecto en particular y en este momento en particular, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están en contra de la eutanasia por principios y están en contra de su legalización, pero hay muchas personas también que estarían a favor de esta práctica en ciertas situaciones, pero que están en contra de la legalización o de este proyecto de ley o de legalizar en este momento por ciertas cuestiones que podemos ver. Entonces, primero me parece que está bueno separar esas dos preguntas. Y la postura de Prudencia, en realidad, el martes estamos invitadas a la comisión, ambas agrupaciones, ¿no?, de salud del Senado, así que me parece que es bueno enfocarnos en el proyecto de ley que está en cuestión actualmente, ¿no? Y la postura en realidad de Prudencia es que este proyecto de ley es realmente de un nivel de riesgo y de una falta de garantías para el paciente que es preocupante. Por lo pronto, por tres motivos, así como a grosso modo, ¿no? La comisión que revisa las eutanasias es luego del fallecimiento de la persona. No hay en ningún momento una notificación a la familia tampoco. O sea, pongámonos en el lugar de esa familia que te avisan, hola, tu familiar falleció de eutanasia y el ministerio decidió que estuvo mal hecha la práctica. Tarde, ¿no? Eso, incluso alguien que estuviera sumamente a favor de la eutanasia, es algo que me parece que tendría que hacernos ruido, que nada nos apure y que estamos a tiempo de cuestionarnos un montón de cosas. Eso, por un lado. En segundo lugar, algo que a mí en lo personal, como residente de psiquiatría, me preocupa mucho, es que... preguntaban hace un rato, ¿qué dice este proyecto de ley en particular, no? Bueno, la práctica queda en manos de dos médicos generales. La opinión que se pide es de un médico general, que luego pide una segunda opinión de otro médico general. Eso puede sonar como muy garantista, pero si nos detenemos a pensarlo, es claro que no lo es. Estamos en tiempos de medicina sumamente especializada. A veces hasta por una uña encarnada nos atiende el cirujano plástico en la emergencia, ¿no? Entonces, los casos que podrían ser estos en los que, bueno, un paciente, una familia se plantean la posibilidad de la eutanasia, sin duda que son casos difíciles para empezar. Por tanto, sin duda son casos que requieren de un abordaje multidisciplinario y sumamente especializado. Entonces, el proyecto de ley lo que dice es que los médicos que atienden el caso y a la persona tienen que informarla sobre alternativas terapéuticas. Ya eso es imposible, porque yo como médica general hay un montón de enfermedades sobre las que no voy a poder asesorar al paciente correctamente. Y además a esos dos médicos generales se les pide una valoración de ese deseo de muerte, ¿no? Que en realidad los que trabajamos en salud sabemos que las ideas de muerte o de autoeliminación o de finalizar la vida de uno son valoradas por psiquiatría o por psicología también, ¿no? Según el caso. Entonces, en manos de este proyecto de ley, puede fallecer por eutanasia una persona que está deprimida y que con el tratamiento adecuado, no digo que sea el caso, no digo que sea en todos los casos, ¿no? Pero sin duda que se va un montón de gente en manos de médicos generales que no tuvo la valoración psiquiátrica adecuada con un proyecto de ley como este, cuando además sabemos que estamos en un momento en que conseguir hora con psiquiatra es un desafío enorme, tanto en el sector público como privado. Disculpa que te interrumpa. Sí.
¿el proyecto puede pasar que una persona está deprimida y termine teniendo la eutanasia? Sí, porque... No, el proyecto no configura lo que es el caso de Florencia, tu papá, que es el sufrimiento. Porque, a ver, tú lo planteaste muy bien. Sí. Analicemos el tema de la eutanasia. Yo en principio, Pati me preguntaba, yo en principio creo que el hombre tiene una vida trascendente. Entonces uno no es lo que es ahora, sino que es algo más de lo que es ahora. Entonces uno puede estar deprimido, puede tener un problema, incluso una grave enfermedad, y va para adelante porque tiene un espíritu. Ahora, el caso del papá de Florencia era totalmente insuperable y el sufrimiento era claramente, se imponía sobre ese criterio ético de respetar la vida al máximo, ¿verdad? Pero yo por eso hago la pregunta, ¿cómo queda configurado en el proyecto? Porque según lo que me estás diciendo, no está claro eso. En el proyecto, la valoración es por un médico general que tiene que pedir una segunda opinión, y si ambos están de acuerdo se procede con la eutanasia, y si no, se pide una segunda opinión. El tema acá es que el sufrimiento... Perdóname, no hay psiquiatra, no hay psicólogo... ¿No hay un comité general de Uruguay? No. Yo me hice la misma pregunta que vos. Yo, al leer el proyecto, yo creo entender que no es así, porque dice que tenés que estar psíquicamente apto y que tenés que tener un diagnóstico que sea incurable, irreversible. Bueno. Yo entiendo que una persona con depresión no está psíquicamente apta para dar su voluntad, y entiendo que no es que sea incurable, porque si vos podés tratar a una persona con depresión, no entra en este proyecto. ¿Vos por qué entendés que una persona deprimida considera psíquicamente apto y considera incurable? A ver, primero que nada, nosotros en psiquiatría recibimos a un montón de pacientes que vienen con padecimientos psíquicos desde hace años y que nadie los pudo ni diagnosticar ni tratar. Por algo tenemos las especialidades, ¿no? Para poder atender cada dolencia de la manera más adecuada posible. Entonces me consta que hay un montón de pacientes con padecimientos psíquicos, emocionales, que no están recibiendo el tratamiento adecuado. Según el proyecto de ley actual, esa persona podría iniciar el proceso de eutanasia con un médico general, y el médico general no tiene por qué saber diagnosticar y tratar algunas cosas que no son de su especialidad. Pero esa persona, ¿por qué aduciría para la eutanasia? ¿Diría estoy deprimido? Bueno, eso me lleva al tercer punto. Perdón, del equipo multidisciplinario quiero destacar también que tampoco hay trabajador social, lo cual para mí es un problema, y tampoco hay paliativistas. Hay un montón de causas que se pueden abordar por cuidados paliativos y trabajo social, que en los países que tienen eutanasia legal han llevado muchísimas muertes por eutanasia, que también pasarían inadvertidos. Respecto a lo que planteás del perfil de paciente que podría solicitar la eutanasia, que a mi entender es el tercer gran problema del proyecto de ley, ¿no? El comité post-mortem, que el médico general hace todo, lo que no hace ni el mejor equipo multidisciplinario lo tiene que lograr, con mucha cosa en juego, ¿no? Y el tercer punto que me parece muy problemático de la ley es justamente eso, la definición de pacientes. El proyecto de ley no dice paciente con una enfermedad terminal, dice paciente con una enfermedad terminal o crónica, ahí entramos todos, porque no hay quien no tenga una condición de salud crónica, y además dice enfermedad crónica o condición de salud, y ahí entran las situaciones de discapacidad, lo cual me parece aún más grave. Con grave deterioro... Que dice, ¿qué causa sufrimiento insoportable? Que es subjetivo. Con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. Calidad de vida y sufrimiento insoportable, que son dos condiciones que para el médico son imposibles de objetivar, realmente. Todos los pacientes que vemos en salud, en general vienen con un sufrimiento que es insoportable. Y yo no le puedo discutir al paciente qué tan insoportable es o cuánto le está afectando la calidad de vida. Bueno, pero a ver, pero me parece que no es lo mismo, y sí se puede medir, porque digo, en otros aspectos sí se puede medir cuando hacen una evaluación, por ejemplo, a nivel del Banco de Previsión Social, ¿no? Para calificar las enfermedades laborales, ¿no? En este caso no es lo mismo tener un impedimento como puede ser un deterioro provocado por un ELA en el cuerpo a el dolor crónico que uno puede tener por una hernia de disco. Sí, ¿me explico? O sea, está clarísimo. Hay una gradualidad, digamos, y vos como doctora me imagino que podés, digo, más allá de la subjetividad de ese dolor, que ni que hablar, digamos, el médico no lo vive, está sabiendo, digamos, lo que transmite el paciente, pero sí podés poner como en el espectro, digamos, ¿no? Ubicarlo medianamente, ¿no? En realidad no. O sea, la verdad es que cada paciente entra al consultorio con su sufrimiento y es muy difícil comparar, ponderar y decir tú sí, tú no. Y eso me lleva a dos puntos. Pero los médicos hacen eso, discúlpame Agustina, pero los médicos hacen eso todo el tiempo. No con sufrimiento subjetivo, de verdad que no. Bueno, pero cuando vos, por ejemplo, subjetivo. El sufrimiento subjetivo, por eso, yo no mido sufrimiento. Pero Agustina, vos como médica, yo tengo la pregunta, porque ahí estás partiendo de la base de que los médicos van a ver a una persona
persona deprimida van a decir, dale. Porque Y yo muchas creo veces que pasa inadvertida una No. depresión atípica de verdad. Pero si que no una sos persona psiquiatra. que venga diciendo, yo estoy deprimido, quiero la eutanasia, va a tener 2 médicos que van a decir, sí, mira, ¿sabes una cosa? Eso da para eutanasia y aunque después vaya a haber una comisión que vaya a evaluar caso a caso y que si yo estuve por fuera de los parámetros, la va a pasar directo a fiscalía, entonces esos 2 médicos, estás partiendo de la base de que los médicos, tus colegas, van a hacer eso. No adrede. Lo que sí quiero mencionar es que esto que estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque a mí me parezca, es lo que sugiere la evidencia internacional. Cuando algo como la muerte asistida, como se llama a veces, ¿no?, se vuelve una prestación, se da lo que se llama la pendiente resbaladiza, que es que patina porque yo, médica, no le puedo discutir a otro qué es lo que lo hace sufrir, porque es la vida misma, ¿no? Uno se queja de un dolor de muela y otro se queja de algo mucho más serio y ambos están sufriendo. No estoy hablando de dolor de muela como causa de eutanasia, No, por supuesto. pero aquí hay una cosa que Sí. porque creo que también en el proyecto y en el espíritu del proyecto se encuentran las situaciones límites. Y entonces yo creo que, por lo general, un médico general en puerta se encuentra con situaciones que pueden dar a considerar, por eso muchas veces el médico general recibe y deriva. Entonces, cuando llegamos a situaciones límites, que creo que es lo que establece en el espíritu y en la letra el proyecto de ley, estamos hablando de un nivel de diagnóstico mucho más avanzado que la limitación que un médico general podría tener, aunque tenga la oportunidad de firmar. Eso de los 2 médicos generales no me queda tan claro, porque de alguna manera también es como una carga, como si estuviéramos devalorizando todo el protocolo médico que hay. Simplemente en puerta, tú vas a emergencia. Yo hace poquitos días fui por una rinitis y estaba absolutamente desesperado. No quería quitarme la vida, pero quería respirar. Y inmediatamente el médico general, con determinados elementos de diagnóstico, me pasó un otorrino. Y el otorrino vino y en 7 segundos determinó que la gravedad subjetiva que yo percibía no era la gravedad de la problemática que estaba realmente frente a su especialidad. Entonces, yo creo que ya de por sí hay 2 elementos. Estoy hablando de una cuestión muy básica. Yo creo que el proyecto de ley no considera esto de la manera tan, ¿cómo me atrevo a decirte?, liviana que lo estás presentando. Bueno, yo lo estoy presentando de esta manera liviana porque Holanda el año pasado, por ejemplo, llegó a los casi 10.000 casos de fallecimientos por eutanasia y porque me he leído informe que existe sobre todos los países que tienen eutanasia legal y lo que se ve en realidad es que cuando se plantea la posibilidad de este cambio normativo a nivel de las leyes, se piensa en esos casos extremos. Y después la persona que muere por eutanasia es esa persona y un montón más de personas con vulnerabilidad socioeconómica que no podían acceder a los tratamientos que necesitaban para tener una calidad de vida apropiada, personas con enfermedad mental, personas en situaciones de discapacidad. Pero, Agustina, te hago una pregunta. No me quiero poner el balde, ¿no? Sí. Pero, o sea, el proyecto dice que tenés que estar psíquicamente apto. Igual que en todos los países en los que mueren 10.000 al año. Lo que te quiero decir es, acá dice, tenés que estar psíquicamente apto. ¿Por qué estamos discutiendo si en Holanda, no sé qué? Acá dice porque que eso ellos tenían no las puede mismas pasar. buenas intenciones que tenemos nosotros. Pero lo que te quiero y decir es un es, el proyecto de proyecto ley dice que no tiene eso garantía. que vos decís no puede pasar. En verdad Entonces, sí. no, En dice verdad tenés sí. que estar psíquicamente apto. Pero un paciente que tiene una condición, no quiero ponerme a decir diagnósticos porque no me gusta estigmatizar, pero hay un montón de condiciones crónicas que tienen episodios de agudeza y episodios de estabilidad en los que las personas dice que tenés que estar cursando una etapa terminal. O sea, sí, no, dice eso. terminal o crónica, que Bueno, cause pero sufrimiento. no es para que una persona vaya con diabetes y diga, no, tengo pero diabetes. es lo que pasa en los países que tienen eutanasia legal. de ¿Hay verdad. algún país con eutanasia legal donde haya eutanasias por diabetes? Por diabetes no leí, pero sí leí por porque eso es lo que acabas sordera. de decir. Pero sí leí por sordera. Yo Y la verdad es que a mí me duele mucho. el año pasado al presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos que nos dijo que sí hay un aumento de casos como hay un aumento de divorcios cuando se legaliza el divorcio, pero que no hay un solo caso que no esté controlado y en los 20 años que tuvieron eutanasia legal, las modificaciones que hicieron las hicieron basadas en evidencia y que esos informes que además están publicados en español y que yo también los leí, hacen un detalle caso a caso de todos los que fueron complejos exactamente y de ahí surge el hecho de que en un 97% o 95% las personas que viven en Países Bajos
no solo están a favor de la ley de eutanasia, sino que el presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos nos decía que ha generado más confianza entre pacientes y médicos, porque los pacientes también saben que los médicos no se van a encarnizar con ellos y que los van a respetar, ¿no? Acá también, ¿no? En Uruguay hubo una encuesta realizada por equipos consultores en donde sí se advierte, por ahí ya tienen la cifra, Sergio. 44% contestó afirmativamente y sin dudas, mientras el 18% respondió probablemente sí, el 23% se manifestó en contra con toda seguridad y un 11% creo que no, pero no estaba seguro. Bueno, mayoritariamente la mirada es por tener, digamos, la posibilidad de efectivamente acceder a un procedimiento de eutanasia. Ahora, Agustina, a mí hay un aspecto que por allí, porque vos hablaste de los 3 puntos que a ti y a la organización que tú representás, que en este caso es Prudencia Uruguay, que no les convencía. Ahora, hablamos desde el punto de vista del articulado del proyecto de ley y un poco de su puesta en práctica, ¿no? De cómo, en todo caso, se pondría en práctica. Mi interrogante para contigo y con la organización es si filosóficamente tú como doctora estás a favor de los procedimientos de eutanasia en caso, por ejemplo, de que se diera la oportunidad de modificar alguno de estos artículos y la forma, en todo caso, después de implementarlo, ¿no? En los hechos. Pero tu postura filosófica es a favor o en contra de que las personas tengan la libertad de acceder a un procedimiento de este tipo. Mi postura y la de la agrupación que represento es contraria y ahora explico por qué. Pero más allá de eso, nos parece que este es un muy mal proyecto de ley. Nos gustaría estar discutiendo otro proyecto de ley y seguiríamos en contra por motivos que ahora paso a explicar, pero digo, igual me parece grave para las personas que están a favor de la eutanasia que estemos pensando en aceptar el proyecto con estas falencias que ya mencionamos. Respecto a nuestra oposición por principios a la eutanasia, en realidad lo que nosotros planteamos es que genera una injusta, digamos, discriminación entre personas. ¿Por qué? Porque es mentira que es la persona la que elige, en realidad la persona solicita y es un tercero el que dice tú sí y tú no. Y eso en realidad genera muchos problemas porque genera 2 grupos de personas. Un grupo en el que se va a hacer prevención del suicidio, vaya uno a saber por qué, en qué punto estuvo a favor para caer en ese grupo, y otro grupo que, o casualidad, es el más vulnerable, personas mayores, personas gravemente enfermas, etcétera, que van a perder esa protección de la vida, lo cual ya de por sí es una agresión. O sea, yo tener una patología... No te entendí mucho eso. ¿Cómo es que decís que, por lo que está planteado... Sí, lo simplificó. La persona es la que decide. Bueno, en realidad es el médico, la persona lo solicita, pero si la persona no cumple con los criterios, no va a acceder a la eutanasia. Y ahí es que yo me pregunto... Si esto fuera un tema de autonomía, ¿por qué piden otras condiciones? ¿Por qué no podemos acceder todos a la eutanasia? Entonces, ¿me explicó? Ahí es que hay algo de discriminación. Porque como es la misma situación, por ejemplo, en que hoy todas las mujeres no podemos acceder a una interrupción del embarazo. Ahí es por protección de otra vida. Acá que soy yo. Si fuese un tema de autonomía, ¿por qué no discutimos clínicas de suicidio asistido? Yo estaría en contra, pero me parece más razonable. Perdón, pero lo que pasa es que en el marco, por ejemplo, si lo llevo esto, que también fue desde el punto de vista ético muy discutido en Uruguay, el proyecto de interrupción del embarazo, nos dimos en Uruguay el debate y nos establecimos determinadas reglas, determinado encuadre en el cual, por ejemplo, una mujer puede acceder a interrumpir su embarazo por voluntad propia, en determinadas condiciones, chequeando efectivamente con un médico y una comisión muy parecido, digamos, con varias opiniones médicas, como plantean en este caso, digamos, con este proyecto de ley, pero sí con determinadas situaciones que, por ejemplo, hay que hasta determinada cantidad de semanas de embarazo es apto, posteriormente a eso no. Entonces, nos dimos como cierto encuadre. Sí, mi pregunta es, ¿en qué se basa quién sí y quién no, sin atentar contra la igual dignidad y los iguales derechos humanos que plantean que sanos, enfermos, niños, ancianos, todos tenemos la misma dignidad y que nuestra vida vale lo mismo? Es complejo cuando nos ponemos a decir, a esta vida sí la puedo quitar, porque acá no estamos hablando de suicidio, estamos hablando de... Que no te logro entender. El que decide es la persona que está en... En verdad no, porque ahí tendría que haber clínicas de suicidio que va quien quiere. Y acá estamos hablando de que hay un médico que tiene que decir... Una cosa es eutanasia y otra es suicidio asistido. Claro, en eutanasia yo quito tu vida. Vuelvo al ejemplo, que es el de la familia de Florencia. Sí. Porque la verdad que es muy... Digo, no quiero, digamos, insistir con el asunto, pero me parece que es un buen punto de partida porque además es parte de la historia de este proyecto.
Y no solamente eso, sino que también es muy común en muchas familias. El tema es el sufrimiento, y lo otro que me parece interesante de tu crítica es esto de lo terminal o lo crónico. Eso sí me parece que es, por lo menos lo que yo entiendo. Ahora, lo que no te logro entender es la persona la que decide, la que está sintiendo que su vida ya no tiene más sentido, pero no por un problema de depresión o porque está pasando horrible, porque está sufriendo de una manera enorme. Nosotros hacemos... Y además está por perder la vida en un periodo... O no, porque en realidad no pide terminal, pide crónico. Nosotros hacemos prevención del suicidio en personas que quieren... Claro, déjame pararme a mí en eso. Está bien, saquemos lo crónico. Vamos a suponer que estuvimos acá... Pasa que es lo que se está por votar. Pero el trabajo parlamentario sigue. Si sacamos lo crónico, entiendo que tú también estás en contra, pero sería un proyecto más robusto para ti. Sería otro proyecto si estuviésemos hablando solo de pacientes terminales, porque... Pero filosóficamente, ¿no? Porque creo que ahí es donde está la pregunta. No, filosóficamente yo es lo que estoy tratando de transmitir, capaz que no me estoy explicando bien. Hablemos de lo Y bueno, filosófico. el martes vamos a Comisión de Salud, me parece que vale la pena discutir el proyecto en esta oportunidad, para hablar del tema filosófico. Igual hablemos del tema filosófico, que es lo que estás planteando. Lo que pasa es que en este caso se chocan, ¿no? Sí. A ver si logro explicar esto. El origen filosófico es lo que nos permite después instrumentar la forma legal. Ni que hablar. Y porque yo, mientras te escuchaba, entendía, bueno, capaz que la forma legal en este momento tiene una cantidad de cosas o de consideraciones que no han sido tomadas, que para eso el trámite parlamentario escucha a la sociedad civil, escucha a la academia, escucha a los especialistas. Las cosas multidisciplinarias. Pero quiero responder tu duda, que creo que no quedó respondida, que es, una cosa es el suicidio asistido, y hay países que solo tienen suicidio asistido, y ahí no se le pide, no se hace una evaluación de si a esa persona se le va a hacer prevención del suicidio o no. La persona realmente puede ir y terminar con su vida. Eso es una cosa. Y ojalá estuviésemos discutiendo sobre eso. No es lo que se está discutiendo en este proyecto de ley, no es suicidio asistido. No, es eutanasia. Podría entrar, pero no es lo más explícito. Lo interesante es que en los países en los que hay solo suicidio asistido, no hay pendiente resbaladiza. No pasa esto de que las causas se empiezan a ampliar, porque es la propia persona la que tiene que tener una voluntad segura. Yo también estoy por principios estaría en contra de ese proyecto de ley, pero es menos riesgoso que los proyectos de eutanasia, porque en los proyectos de eutanasia es un tercero el que termina con la vida de la persona, y ahí es que hay como dos problemas, a mi entender. El primero es que se está haciendo una valoración de la vida de un otro y se está eligiendo la categoría de la persona, prevención del suicidio o eutanasia. Y hay una agresión hacia la igual dignidad de la persona. Agustina, yo creo entender tu punto. Yo le encuentro como esta cosa que yo le cuestionaría, ¿no? Sí. Entiendo tu punto. Tu punto es, ojo, porque estamos generando una situación donde un tercero va a definir mucho. Y un grupo de segunda, al que perfecto. no vamos a ir a pelear para que no se quite la vida. Capaz que lo hubieses peleado para que no se quite la vida. No, quizás le hubiese ofrecido sedación paliativa, pero no soy tercero, el que decide lo que yo entiendo de que la persona Agustina, lo solicita. Claro, viene por el lado de Pero que yo vos pongo necesitas sí o un no. tercero, porque, a ver, el derecho, si vos quisieras ahora agarrar un revólver y volarte la cabeza. Exacto, no se trata de eso. No, pero Jorge, el tercero, déjame seguir el algoritmo. Sí. El que arranca la decisión es el sufriente. Sí, claro. Pero el médico te valida o no, y ahí hay un problemón a nivel de derechos pero humanos. el médico valida o no porque se dispone eso Yo legalmente. creo que ya es otro punto, si no te molesta, Nico. A nivel de derechos humanos y a nivel de ética. Exacto, hay un temazo ahí, en esto de que sea el médico el que pone tic o cruz. Porque soy yo la que estoy haciendo la valoración. Y yo no debería poder decidir quién sí y quién no. ¿Sabes qué pasa? Yo veo este tema que me parece que no es menor, ¿no? Sí. En toda ley siempre va a haber un proceso donde hay dos partes que van a ir haciendo concesiones hasta que encontremos un punto en el medio, donde la gente no va a estar contenta. Hay gente que quiere eutanasia y este proyecto le parece que ya hizo muchas concesiones. Tenés que ir con 2 médicos, tenés tiempos de espera, es para determinados diagnósticos y no. Ya hablamos de que es bastante restrictivo. Sí, ¿me dejas sumarte? Vale, ¿Qué es lo que dice textualmente el proyecto que está, que ya fue aprobado con media sanción? Que era, a mí me parecía importante ir a la letra fría. Dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables. Tiene derecho Patricia, a realizar este pedido. Esa es la versión antes de la sesión de diputados. Bien, ¿y en qué Se agregaron cosas, por ejemplo, que la etapa terminal y que para las condiciones de salud que no son las enfermedades terminales, que eso es lo que hace referencia Agustina, tiene que haber un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. O sufrimiento insoportable. O sea, sí. O sea, Sí. pero agrega,
para las enfermedades incurables, irreversibles y demás, agrega en etapa terminal, que eso fue una de las cuestiones que trajo el Partido Nacional a la mesa, y luego... Que menoscaben gravemente su calidad de vida. No se solicita mantiene. que estén en etapa terminal, hay una O, terminal o crónicas, pero déjame irreversibles terminar. que socaven la calidad de vida o generen esa sufrimiento parte insoportable. para la enfermedad terminal, y por otro lado, para la condición de salud, que era esto que Galo me traía, de que ellos lo pensaban para tetraplégicos, o sea, para los casos como el de San Pedro en España, de la película Mar Adentro, por ejemplo. Mar adentro. Que claro, que en eso un poco la cuestión era justamente cómo haces para distinguir algo que no es lo que el proyecto busca, que es que una persona que por dificultades de movilidad quiera tener una eutanasia, porque estoy de acuerdo en esto con lo que traía Agustín. En todo caso, no es la intención del proyecto de ley, yo creo que ahí en la reglamentación tiene que haber. Pero bueno, lo que trajeron también los diputados del Partido Nacional era esto del grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, como para decir, bueno, una cosa es que vos tengas que tomar insulina o que tengas que tomar una medicación para estar más o menos bien. Porque yo que sé, un hipertenso, mi abuela que toma todos los días la medicación para la presión. Yo también. Pero ahí no se cumpliría la condición del grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, que es la manera que trataron de poner... Pero te pregunto, Florencia, sí. porque en el caso, por ejemplo, de tu padre, me parece que está bueno, digamos, para que quede Él entraría por la parte de medianamente enfermedad claro. terminal, entonces esa es la parte Ahí va. más fácil. En el digamos. caso de tu papá, digo, y además tenía algo desde el punto de vista físico. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene una afectación desde el punto de vista psíquico? O sea, Bueno, que arrastra, por ejemplo, una profunda depresión desde hace varias décadas. Yo Que creo tiene que- una cuestión o que, digo, en este caso, bueno, tal vez una enfermedad mental no cumple, digamos, con la persona que tiene que estar psíquicamente apta. Seguro. Pero ¿qué pasa, digamos, en el caso de una depresión? Tampoco, digamos, cuadra en esto de psíquicamente yo creo apto. que ahí a lo que hago referencia es a lo que trajo el Sindicato Médico de Salud cuando fue la Comisión de Salud del Senado, que dijo, primero, que un médico general está habilitado porque lo hace para definir quién está psíquicamente apto y quién está en un estado alterado, y que eso lo puede hacer un médico general, y por eso el Sindicato Médico del Uruguay proponía que agregar un psiquiatra no es estrictamente necesario en el proyecto de ley. Igual, digo, ¿en qué afectaría el hecho de El sumar a agregar. un especialista Seguro. más? Bueno, y ahí un punto que no me quiero olvidar, que es sobre los 3 años de la legalización de la eutanasia en España. Pero además yo creo que acá hay toda una cuestión que está arriba de la mesa, que es cómo vemos el papel de los médicos acá, ¿no? Porque diciendo que un médico podría afirmar, estamos diciendo que los médicos, los profesionales de la salud del Uruguay, que además, los que yo conozco por lo menos, con el miedo que le tienen a un juicio por mala praxis y demás, y que además hoy en día podrían darle la sedación paliativa a cualquier persona sin ninguno de todos estos controles que le pide la ley de eutanasia. No hacemos sedación paliativa a los médicos generales, perdón. Bueno, pero digo, si quisiese haber una sedación, no tiene que pasar por ningún control, ningún periodo de espera, ninguna familia, ninguna que quede en ningún lado. Incluso hablan del consentimiento implícito, ¿no? Esto genera muchísimas más garantías en ese sentido, ¿no? Pero además, yo creo ahí que pensar en los médicos como personas que van a ir eliminando gente por ahí es hablar muy mal de los médicos que del Uruguay, ¿no? No, Florencia, Y de eso, perdón, porque no es lo que estoy diciendo realmente. Yo lo que digo es que cuando algo se torna una prestación, nosotros, por el tema de los derechos de los pacientes, obviamente de acceso a las prestaciones dispuestas por las leyes y el Sistema Nacional Integrado de Salud, nosotros no, o sea, no es porque queramos ir eliminando gente, es que es muy difícil medir sufrimiento subjetivo y todo esto que veníamos diciendo. Pero me gustaría mencionar... Pero perdón, Sí. pero no puede haber, involucrándose varios profesionales de la salud, desde distintas disciplinas, alguien vinculado con medicina general o alguien vinculado, digamos, con Sin duda que psiquiatría. ahí mejoraría Hacer- mucho la valoración, ¿no? Claro. Porque los pacientes difíciles siempre se ven en equipo. Pregunta Yo acá- directa, ¿por sí, qué no se hace una lista de enfermedades? Porque sería muy discriminatorio. Estas enfermedades pueden aplicar eutanasia. Ahí es que empieza No, la bueno, pero está bien, socavación de pero perdón, derechos pero- humanos. A ver, Ningún país lo hizo.
por No, pero ese podemos ser, motivo. Pioneros, siempre pionero Uruguay. Sí, por supuesto que podemos ser pioneros, podemos hacer muchas cosas diferentes en Uruguay. Es un estigma muy grande, ¿no? Me refiero, o sea, yo estoy totalmente en contra de esa iniciativa Sí, pero a ver, por este motivo. Pero para, Agustina, no me corras con el poncho. No es estigmatizador porque estamos partiendo de una configuración para darle garantías al hecho, ¿no? Es decir, a ver, volviendo al caso del papá de Florencia. El ELA claramente es una enfermedad terrible y degenerativa y todo. Entonces se configura que es posible que muchos de esos casos puedan terminar en una degeneración terminal y de altísimo sufrimiento. A ver, no quiero decir que la ley ponga que Y toda de la larga gente con ELA... exposición. Y de larga exposición. Ahí está, es como es. Digo, conocemos el caso de la familia de ella y hay otros. Bueno, configurás eso, restringís las garantías y dentro de eso trabajás para algo que a mí me parece que sos un poco esquemático a veces, pero además me parece muy buena tu honestidad en decir yo estoy en contra de la eutanasia, que ese es un tema. Patricia me preguntaba, yo estoy en contra del sufrimiento, digamos, insoportable e innecesario, en el sentido de que si hay una cosa terminal, vos podés configurar radicalmente, siendo muy estricto, una misericordia. Hacerlo bien restrictivo. Yo creo que lo que vos planteás del tema de lo crónico, me parece que es un tema importante, ver la discusión y sacarlo o no, porque evidentemente hay condiciones crónicas, uno, claro, habla con cierta liviandad de esta cosa, pues no la sufre, qué sé yo. A ver, Agustina. Sí, no, Pero me bueno. parece muy interesante lo que planteás, porque sin duda que es una opción ir por ese camino y compartimos todos en esta mesa y todos en casa, creo, que el problema es el sufrimiento de las personas y todos queremos abordar eso, ¿no? O sea, el problema creo que lo compartimos todos. El sufrimiento radical y además está muy interesante el Sí. aporte, que vos decías que era del Partido Nacional, es decir, que se confirme que va empeorando. Sí, Porque, No, bueno, y que va a pero el empeorar tema- y que es irreversible. Porque No hay forma de que... científicamente se puede comprobar, y fue el caso de tu papá y el caso de mucha gente. Sí, es decir, igual los va casos clínicos cayendo. son muy dinámicos, pero me parece que el Bueno. problema es el mismo. No, es que es en serio, los puede pacientes ser, sí, sorprenden. Pero lo que quería transmitir es, estamos de acuerdo en el problema que es el sufrimiento. Una opción sin duda que es la que están planteando, que la respeto, aunque no comparta. Y desde Prudencia lo que creemos es que hay una alternativa que es mejor. No decimos que sea perfecta tampoco, obviamente que tiene problemas y que hay casos que son sumamente difíciles y que hay que ver cómo atenderlos de una manera que respete la dignidad de cada persona. ¿Cuál es la alternativa que es mejor? Eso, quiero transmitir cuál es la alternativa mejor. Uruguay cuenta con un amplio menú de opciones que todas juntas permiten un manejo razonable de las decisiones de final de vida para evitar sufrimientos y situaciones que no estén alineados con lo que uno desea, que no es perfecto, pero es mucho más garantista que la alternativa que estamos discutiendo hoy. ¿A qué me refiero con este combo de opciones que tenemos? Para empezar, la sedación paliativa, que ya la mencionó Florencia, que existe para sufrimiento físico y también para sufrimiento existencial. Hay un informe muy bueno hecho en España por el Comité de Ética que explica todas las pautas de sedación paliativa intermitente para sufrimiento existencial, etc. Esto es un tema de especialidad de los paliativistas, no hacemos los médicos generales este tipo de intervenciones, pero nadie debería estar padeciendo un sufrimiento que no está siendo abordado por las alternativas terapéuticas con las que cuenta la medicina. Para empezar, eso. ¿Por qué es superior la sedación a nuestro entender que la eutanasia? Primero, porque alivia sin terminar con la vida de la persona. Segundo, porque no separa personas, o sea, le da el alivio a todas las personas por igual, no genera esta discriminación que generan a veces No, las pero prácticas tienen que eutanásicas. cumplir ciertas, también tienen que cumplir ciertas pautas. Se va avanzando en eso, se va avanzando y cada vez hay los es un protocolos médico se ajustan el que evalúa mejor. quién es el que puede Un tener equipo de sedación paliativistas. paliativa y Perdón, quién no. termino con las opciones que tenemos para el manejo del final de vida. Segundo, todos los uruguayos tenemos derecho a rechazar tratamiento. Está en la ley de derechos de los usuarios. A nadie lo van a perseguir con un respirador, que es un miedo que a veces hay de no quiero... Implica morir de la forma más horrible Perdón, posible, el ¿no? encarnizamiento terapéutico está condenado en nuestro código de ética. Los médicos estamos preparados para acompañar en la vida y acompañar en la muerte. No es un tema de luchar contra la muerte a cualquier costo. La persona puede rechazar tratamiento, la persona puede estar sedada, la persona puede dejar por voluntades anticipadas que no se prolongue su vida en detrimento de su calidad. La mayoría de las personas no sabe que puede hacer esto.
Es decir, que por ejemplo, si tiene una situación de coma, que no se lo reanime, que no se haga ninguna medida extraordinaria, que se le saque el ventilador, todo Ahí eso va, lo o podemos sea que- dejar Lo por podemos escrito. dejar por Y escrito. muchos uruguayos no saben. Y por último, y me interesa hacer hincapié en este punto, nuestro Código Penal describe la figura del homicidio piadoso para casos extremos y dice que se le perdona la pena a una persona que por móvil de piedad, o sea, motivado por la piedad, ante múltiples súplicas de la persona, termine con la vida de alguien Eso ha para pasado, evitar ¿no? sufrimiento. En ¿Estás otra- mandando a alguien a morir víctima de uno de No sus seres estaba queridos? mandando, no estaba mandando esa a personas. Es la muerte más No, indigna lo que existe quería en el decir mundo. es que la Te Comisión tiene que de matar a alguien Salud. porque le da lástima ver No, cómo lo está. que iba a Es decir a horrible. continuación es que muchas personas que han ido a visitar a la Comisión de Salud del Senado, juristas, cátedras de Derecho y de la parte más legal, han sugerido que quizás las demandas de eutanasia de casos extremos pueden regularse por la vía de la excepción, es decir, modificando el artículo de nuestro Código Penal que despenaliza o le perdona la pena, digamos, al homicidio piadoso, en lugar de hacer una ley que pone en riesgo a todas las personas Sí, vulnerables. pero eso igual de todas maneras es dejar la mano en manos de terceros. Seguro. Pero es Eso una es vía dejarlo en más manos. excepcional porque está en el Código Penal. Se considera delito, Claro, pero se perdona la pero pena. eso- No es lo pero- mismo. pero no eso es una forma prestación de pero acá hay salud. una Pero sería una cosa, forma de porque en el- dejarlo, perdón, Es más seguro, es más seguro. Sí, pero- ¿Cómo es más seguro? Es más seguro porque... Eso dice si yo una agarro- cátedra, ¿no? La cátedra de Derecho Penal. Sí, pero hay varias... Todas las cátedras, por ejemplo, de Derechos Humanos, la cátedra de Filosofía del Derecho, las cátedras dijeron otra cosa. Digo, no ¿Cómo puede ser? quiero Es una dejar, idea- no, pero es no una quiero idea- dejar no. que quede que todas las cátedras dicen eso, porque dice la cátedra de Derecho Penal y este proyecto no es solo un proyecto penal. No, lógico. Por eso digo que sería mucho más seguro que fuese un proyecto penal de despenalización de situaciones más extremas que se vuelva una ¿Sabés prestación de salud. Lo que me transmitís Sí. es que se ha generado o se genera a Sí. través de la complejidad filosófica tranca tras tranca tras tranca para realmente la persona que está en un proceso realmente en el que no hay opciones, se le corte la posibilidad de que las opciones las decida esa persona en sus facultades. Ningún paciente debería estar sufriendo. Estamos de acuerdo en eso. No, pero El yo me tema es escapo cómo del abordamos sufrimiento. No, eso. porque Sí. tú lo que has presentado hasta ahora es la complejidad, que yo entiendo que la decisión finalmente es una decisión que la tiene que tomar el profesional, que tiene que ejercer el procedimiento. Pero en el fondo, ¿hasta qué punto estamos permitiendo que condicione la libertad ante la vida y en la profundidad de la vida tiene el sujeto humano por sí mismo y las personas que están vinculadas afectivamente, estrechamente a ese ser humano que está padeciendo algo irreversible? Y en ese sentido, desde lo religioso, yo creo que yo diría, en tiempo, Jesús hoy aquí me haría la pregunta, a mí, como religioso, me haría la pregunta, ¿quién está imponiendo a quién? Yo no soy religiosa, pero ahí me pregunto por qué respetar la libertad del que la tiene más condicionada por un padecimiento. ¿No hay algo más en juego ahí? Pero no solamente es la libertad, porque es alguien que está muriendo. ¿O no? ¿O no? ¿O tiene una condición crónica que afecta a su calidad de vida? Digamos que la calidad de vida, si bien no hay una muerte inminente en desenlace, muchas veces la cronicidad de la enfermedad que tiene, yo no soy médico, por tanto no me puedo meter a diagnosticar esto, pero aunque no seas médico, una persona que se va deteriorando permanentemente, que no tiene la calidad de vida, que no puede vivir y gozar la vida en su plenitud, ¿por qué tiene que seguir aceptando esa situación? ¿y por como qué, si fuera por qué algo la autoridad médica de alguna manera irrevocable? finalmente termina en sus manos la decisión? Es lo que planteo. Valmeli. Una cortita, ¿no? A mí No, lo yo creo que no es lo que mucho, a mí plantea. lo que me frustra mucho de este debate... No, yo no es creo que es lo que Que planteas. yo no A mí- tengo a mí- por qué No, no elegir creo que es lo que quién tú sí planteas. y quién no. No. Yo planteo que es un peligro... No, lo planteaste desde el principio. Planteé que los médicos no podemos elegir quién sí, quién no, que la única respuesta no problemática a la pregunta ¿a quién un médico puede quitarle la vida o no? Es a ninguna, y que tenemos que desde la medicina respetar la voluntad del paciente sin que nadie pueda matarlo, nada más. Bueno, Bien. pero entonces no tiene lo que el proyecto está planteando en su origen filosófico, no es lo que tú estás diciendo. No, está opuesta. Entonces no hay Estoy una- opuesta, estoy A lo opuesta al que- a lo que- proyecto de a lo que ley. yo iba a decir, Fernando, sí, A ver. Es totalmente cortito. opuesto. Totalmente A ver, opuesto. yo, Ah, sí, perfecto. perdón, porque Dale, creo que es lo que porque- vas a decir. Yo estoy en contra de la eutanasia. Mi opinión, además, es Sí, que si eso es estuviera a respetable. favor,
claro. Es que si yo estuviera a favor, no me gustaría este proyecto de ley. Son dos cosas distintas Claro, y empecé pero- diciendo Ahí va. eso. Ese es el núcleo- ese es el sí, núcleo pero que no yo iba a estoy decir. buscando palos en la rueda porque a mí no me gusta la eutanasia. No Estoy sé. tratando de que no se A mueran ver. mis pacientes de a miles, nada No, más. pero lo que Y a pasa... miles. Sí, como en Holanda. No. Yo- Como Bueno, en en Holanda, que son ¿cuántos millones en Holanda? Bueno, tenés razón. De a cientos. No, yo qué sé, para mí lo que me frustra mucho de este debate es eso que vos decís. Acá hay un lugar de este debate que Sí. está haciendo concesiones muchas, que es cuáles son las categorías en las que puedes entrar o no, si se puede, controles varios. Y hay otro que... No veo muchas concesiones igual. Vos podés hablar, Agustina, No si hay querés. grupo Si querés multidisciplinario. discutimos del caso de fulanito en Holanda que le pasó no sé qué, o 1000 pendientes rebaladizas. La casuística, Pero en el directamente. fondo, vos estás en contra. Entonces, como Pero no haces estoy ninguna buscando problemas pero porque como estoy no en haces contra. ninguna concesión, es frustrante el diálogo, porque llega un punto en donde yo te pregunto, viene una persona con ELA y te dice, Agustina, no aguanto más, esto no es una muerte digna, me La quiero derivo a morir. paliativos y que le hagan sedación paliativa. Claro, pero vos no perdón, le vas a- es vos no le frustrante vas a porque tú me responder. querés convencer. Yo no te quiero No, convencer. no, pero no es por convencer. Yo te lo que cuento digo mi es, llega opinión. un punto en que el diálogo se corta, en el cual viene una persona que dice, no, yo no quiero cuidados Pero paliativos. ¿por lo qué que el quiero es diálogo se eutanasia. corta si yo, pese a estar en contra, dije un montón de cosas que creo que se pueden mejorar del Se corta proyecto de porque ley? se vuelve inútil, porque en un momento donde uno te habla de Holanda, de la pendiente rebaladiza, de las 1000 cosas, en el fondo hacemos todos los cambios que vos quieras y vos vas a decir, estoy en contra igual. Pero la ley va a ser mucho mejor. Capaz que sí, capaz que no, capaz que vamos a Yo estar dije desde el empantanados. principio, ¿Qué pasa yo con estoy en España que un tercio de las personas que solicita eutanasia le pusieron tantas trabas y tantos controles que un tercio de las personas fallece antes de que su proceso se haya podido completar? Entonces- Y hay una parte que hay casos que han tenido hasta 2 años de controles y hay un caso de una persona que se terminó tirando de un balcón de tanto que estaba sufriendo y porque en la comisión que se tenía que reunir para darle todas las garantías, una persona que tenía cáncer, ¿no? Un señor de Pero ahí 83 le años. fallamos a esa persona en todos los sentidos. Estoy de acuerdo que no es la mejor manera de fallecer tirarte de un balcón ni por eutanasia. Yo pienso que todo esto que ustedes están planteando no es la mejor de las opciones que tenemos para abordar el sufrimiento de las personas. Pero, no digo que mi postura no tenga sus limitaciones y sus problemas. Estoy planteando opciones más yo o menos estoy pensando, seguras. pero en el Sí. fondo siempre el planteo termina siendo filosófico. Es filosófico. Bueno, Hay dos ya lo sé planteos. que no. Y hay uno pragmático también. Son pero las a ver, dos ¿cuál es cosas. la historia? El problema es que la filosofía es muy amplia y tenemos muchas trampas en los pensamientos filosóficos. Y la filosofía, en este caso que estamos planteando, siempre termina en la autoridad médica. Y en realidad no considera, por tanto, la primacía que tiene la decisión del sujeto ¿Por humano. qué tiene que Gracias, estar Fer, enferma la persona? Entonces, ahí es que yo voy a lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el médico no puede decidir quién sí, quién no. Por tanto, yo me baso en los derechos humanos y que todo el mundo tiene derecho a que su vida esté protegida y a que se respeten los derechos de los pacientes de tomar sus decisiones de final de vida mientras no impliquen que un tercero les quite la vida. Fin. Para mí el médico no puede quitarle la vida a nadie. Más nada.